pero vamos a esperar un poquito. Sí, tú no pusiste materiales para ti. Sí. Hay que elegir los materiales fluidos. Yo digo que el de Rotblat puede servir, ¿no? Es que no conozco nada en español. ¿Tú pusiste en inglés? Ok. Pues es que no sé quién era coordinador de esta vez. Son los que estuvieron en los talleres hoy en la mañana. Bueno, pues voy preguntándoles. ¿Cómo estuvieron los talleres? ¿Llegó mucha gente? Pero faltaron un buen. ¿Qué? Digo, se supone que es obligatorio. Bueno, vamos a aprovechar que no está nadie de los colegas académicos que les encargó coordinar los talleres esta mañana para que primero les preguntemos cuántas y cuántos. A ver, levanten la mano quienes estuvieron en los talleres de la mañana. Hola. Como 40 hubo, nos dicen, y faltó como una tercera parte. Es una parte básica de la evaluación esa es la parte coercitiva, digamos. La parte importante es que permite discutir, intercambiar puntos de vista entre ustedes con los miembros del seminario, aclarar dudas, este, o hacer planteamientos que puedan serles más útiles a los trabajos que van a hacer. Los asistentes participantes en el curso que están llevándolo para acreditar una materia de alguno de los posgrados afines, necesitan ir planteando ahí sus ensayos finales. Entonces recordarles bueno, pues que es imprescindible participar en los talleres. Además de los que están aquí, incluso los colegas que están en las sedes foráneas están haciendo talleres también para poder cumplir con ese requisito, ¿no? Y aprovechar esa oportunidad. Entonces, bueno, pues no sé cómo hay alguna observación de esta primera sesión de talleres de hoy en la mañana que valga la pena. Bueno, siempre que la hagan vale la pena para llevarnos, para comentar en la preparación de los siguientes. Sí, adelante. Por ejemplo, en el examen venían preguntas que se podían responder, pero en base a un desarrollo de la pregunta, no con preguntas cerradas de sí o no. Había una sobre la democracia, ¿cómo era? Era una pregunta de opción múltiple. Ajá. Ajá. Y no me acuerdo exactamente, pero una opción era que bueno, como que el desarrollo bueno, lo promovía la democracia, era una. Ajá. Entonces, sí se nos hizo, sobre todo las de falso y verdadero, pues complicadas. Pensamos que iban a ser más de desarrollo. Ujú. Ujú. No se Este, pueden contestar, hay preguntas que no se pueden contestar con un sí, con un no tajante. O sea, debemos de desarrollarlas y poner, bueno, sí porque tienen ciertas características y no por tal y tal. Entonces, yo creo que eso sí sería bueno que lo tomaran en cuenta para la evaluación del siguiente módulo, ¿no? ok, es importante, para no repetir este mismo tema, ¿no? Pero es importante la lectura muy cuidadosa de las preguntas, ¿sí? Porque la pregunta esa en particular estaba formulada de un modo en la cual implicaba como una condición a la vez necesaria y suficiente para el desarrollo. Entonces, si uno analizaba lógicamente la pregunta, se veía que la respuesta no era una afirmativa, ¿no?
Entonces, ese es el chiste muchas veces de las preguntas cerradas. ¿Por qué acudimos a las preguntas cerradas? Es una cosa que se planteó desde el fin del curso anterior para quienes estuvieron ahí, y una es que permite una evaluación mucho más rápida y una retroalimentación más rápida con ustedes, integrada al propio taller. Entonces, ustedes pueden rápidamente ver cómo está la comprensión de los temas y sacar sus inquietudes incluso en sesiones posteriores. Entonces, la posibilidad de que nosotros respondamos también es mucho más rápida. 2, les evita a ustedes y a nosotros los rollos con los cuales uno responde una pregunta cuando no sabe. Todos hemos hecho eso, no es pero una pregunta que se responde con un rollo así largo, complejo, que supuestamente dice algo. No digo necesariamente que sea el caso de esta pregunta, ¿no? Básicamente nos vamos a mover con preguntas cerradas, ¿no? Porque la idea es más o menos también poder ver rápidamente nosotros cómo están interactuando con las lecturas y con lo que se presentó en el curso, ¿no? Entonces, había más comentarios diferentes a los del carácter cerrado de las preguntas. Sí, aquí adelante primero. Yo me imagino que también esto es cuestión de que se vaya ajustando el procedimiento, ¿verdad? A mí me hubiera gustado más que hubiera más debate, y un debate generalizado, no por grupos de trabajo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, hubo algunas preguntas que estoy segura que esa no era la intención, pero parecían preguntas capciosas, ¿no? Entonces, no te las puedo precisar en este momento, pero de hecho sí existían, ¿no? Y por otro lado, entiendo las razones, pero a lo mejor yo soy muy antigua y prefiero poder explayarme sin rollos, pero poder explayarme. Entiendo lo del rollo también, ¿no? Pero, no sé, me parece que como que se necesita un poco más de interacción, y tú, bueno, ya dijiste que va a ser así, ¿no? Digo, bueno, la parte mejor, de... Perdón, a lo mejor interesa nuestra opinión, claro, pero no determina el cambio. Bueno, ¿no? Determina varios cambios y eso es importante. Hay una parte que nos toca definir a nosotros y otra que no, pero una de las partes que se supone que tuvo que llevarse a cabo fue la discusión después del examen, después de las preguntas, en donde la idea era que al ir discutiendo cada pregunta podía haber salido ahí el debate de decir, a ver, esa pregunta está mal formulada o es una pregunta capciosa o está ocultando una cosa, pero las preguntas están destinadas a fomentar la participación de ustedes, ¿no? O sea, no es nada más que alguien se levante y diga, a ver, ¿cuál fue la respuesta? ¿Verdadero? ¿Cuántos por verdadero? Es verdadero, ¿no? La lógica era eso, que salieran ese tipo de comentarios diciendo, la pregunta está mal formulada, no recoge lo que se planteó en la clase, y entonces alrededor de la pregunta se da una discusión que es lo que nos interesa generar en el fondo. Ahora, ¿qué tanto la dinámica de cada uno de o sea, se separó en 3 diferentes aulas, o en 2, la dinámica de cada una de las sesiones puede ser en grupos pequeños o no? Eso ustedes pueden definirlo colectivamente, decir, preferimos que la discusión se dé en colectivo sin este primer paso de discusiones en corto, con reseña, pero todo tenía la intención de que en la medida que se reducen los grupos y luego se abre la discusión al conjunto, se pueden elaborar más ideas, etcétera. Esto dicen los esquemas tradicionales digamos, de dinámica de grupos, etcétera. Sí. Se puede saltar, ¿no? Se puede, podemos discutir, y lo vamos a hacer con los compañeros que estuvieron encabezando las sesiones de hoy, ver el asunto de las preguntas, pero sí queremos tener la posibilidad de responder muy rápido. Y recuerden que para el análisis más largo está el ensayo final, ¿no?
Entonces, a ver, hasta allá atrás y vamos a darle rápido yo para... no terminé, discúlpame. A ver, sí. Es que también esta forma como estuvo estructurado el examen, algunas preguntas me parecieron muy bien hechas, muy lógicas y demás, pero otras me parecieron como preguntas de tercero de primaria, en el sentido de que tendrías que haber memorizado tal cosa, ¿te das cuenta? Y yo tengo una nieta en tercero de primaria, no le toman esas pruebas, ¿eh? ¿Está bien? Pues eso se puede decir ahí mismo. Ahí mismo se puede decir, ¿saben qué? Esa pregunta no tuvo ningún sentido. Esta pregunta no sirve, está mal formulada, ¿no? Porque el intento es fusionar lecturas con presentaciones, ¿no? En un conjunto de preguntas y no se va a hacer una cosa de, a ver, sacó 8.3, es una cosa que se toma en conjunto con la fase final del curso, etcétera. Es como muy indicativo para nosotros. Ahora, efectivamente, se puede ir puliendo más y en eso su retroalimentación es muy positiva. A ver, allá atrás. Vamos a tratar de no pasarnos de y media para máximo para que tampoco salir demasiado tarde, ¿no? Yo quería decir que más allá del examen, que fue un poco lo que causó un tanto de nostalgia estresante de aquellos exámenes de los cuales dependía algo. Has de ser de la UACM, tú. No creo. Yo creo que lo importante está en la discusión posterior al examen, que no se dio en la mañana, y que antes de que lo comentara el doctor Ordórica, me parece importante en vinculación con el taller, porque el taller sí fue donde se generaron reflexiones y debates en torno a los conceptos y nociones que vimos en el primer módulo. Yo creo que hay un problema ahí de tiempo, ¿no? Porque sí fue un asunto de tiempo, no sé si está pensada para 2 horas la dinámica de los talleres y examen, pero en la parte del taller faltó tiempo, ¿no? Justo ya cuando estábamos profundizando un poco más, se limitó el tiempo, y yo sí creo que es mejor tener grupos pequeños, incluso aleatorios, que no se hizo, al menos en el salón que a mí me tocó. Se hicieron 4 grupos, estuvo bien, y luego definían 4 tópicos, a partir de los cuales cada grupo iba a discutir, y cada uno expuso, a partir de la indicación de escribir sus conclusiones, como mini plenaria. Yo creo que hubiera sido mejor que cada grupo tuviera un tema diferente, porque se repetían las cosas, y eso como que también le dio una parte muy acartonada del tener que leer las cosas en lugar de solo exponer las principales conclusiones. Nada más en cuanto tiene que haber un proceso de aprendizaje colectivo. Sí, de hecho sí. ¿No? De cómo hacer más viva la dinámica de las reuniones. Esas son mis observaciones justo en esa. Órale, sale. ¿Quién más? Aquí adelante 2 y ya, 3. ¿No hay más? Entonces ellas 2. Hola, gracias. A mí me gustó la primera parte del taller porque me permitió, lejos de las observaciones que ya hicieron mis compañeros, me pareció que pudimos interactuar, conocernos, darnos cuenta quiénes somos, incluso el objetivo, ahora sí que quiénes somos y a qué venimos. Y entonces poder intercambiar y darnos cuenta que algunos tales tienen una formación con un sesgo, en palabras de alguna compañera que lo dijo incluso, ¿no?, en la misma sesión del taller. Y yo creo que supera, ¿no?, en mucho lo que al menos yo había vivido anteriormente en este seminario. Creo que es un muy buen ejercicio, un muy buen intento que habrá que perfeccionarse, y yo lo vi por ese lado muy bien. Gracias. Sí, bueno, un punto es que pues sí le vamos a dar más importancia a la comprensión, ¿no?, que a la memorización en las preguntas. Otro punto es que sí somos un grupo muy heterogéneo, que somos de distintas carreras. Y bueno, una propuesta sería que si también nos permitieran intervenir para, no sé, que nosotros elaboráramos propuestas de preguntas, como para ser tomados en cuenta en esta parte de evaluación. Podría ser. A ver, bueno, hay 2 más. Él y la compañera ahí atrás. Bueno, creo que los 2 ejercicios son muy buenos, pero son apresurados. En la primera etapa de reflexión, los tiempos nos apuraron, y nosotros mismos en las conclusiones en cada grupo se llevaba una reflexión rica y formativa,
pero los tiempos y de ahí pasar un examen que considero que es bueno porque te obliga. Sin embargo, sí era un examen muy largo, desordenado. Lo voy a decir en otras palabras, quizás no estaba bien diseñado, pero eso no quiere decir que se descalifique este tipo de dinámicas y que se haga quizás menos preguntas y un proceso más equilibrado en los instrumentos, tanto en la dinámica de discusión como en el examen, ¿no? Ya si hacemos las preguntas cerradas o abiertas, bueno, pues yo creo que se podría, el prototipo de la UNAM de los exámenes que se hacen en las facultades que traen cerradas, abiertas y relaciones, pues es una referencia probada que podría satisfacer técnicamente y formativamente las expectativas. Agregar refiere a los tiempos que se están destinando para el análisis. Antes de llegar al módulo pensaba que se iba a priorizar el debate y la discusión, y realmente me sentí un poco como en el colegio, cuando comenzaron a presionar por los tiempos y no privilegiaron el debate en un momento que estaba muy rico. Y eso la verdad me deja mucho más que una prueba que estaba muy cerrada, con preguntas de memoria que también me recordaron la primaria, como señalaba la compañera. Entonces perdió la dinámica crítica que se estaba desarrollando y en donde realmente estábamos utilizando las herramientas bibliográficas. Y no solamente las referidas al curso, sino que al nivel interdisciplinar de las personas que participamos, que es la gracia de este seminario, desde la economía, desde la sociología, la historia, la pedagogía. Esa dinámica, romperla, la verdad que a muchos nos fragmentó hasta la expresión de la cara cuando nos entregaron el examen. Y tampoco alcanzamos a discutir el examen, fue exactamente volver al colegio en los últimos 20 minutos. Entonces, al estar en una universidad como esta, en un seminario como este, me resulta un poco contradictorio con los objetivos del seminario el potenciar esa dinámica. Creo que es más importante potenciar la del debate y la discusión, en donde realmente se recibió una retroalimentación de parte de los académicos que nos acompañaron en la mañana. Bueno, entonces nos llevamos varios temas. Uno es que sí necesitamos un mecanismo de seguimiento y evaluación por módulo. Habíamos tenido hasta ahora las preguntas tipo ensayo, y las preguntas tipo ensayo lo que produjeron es una enorme práctica de muñeca en el cortar y pegar, aunque no tuviera que ver con la pregunta en muchísimos de los casos, y una enorme lentitud de nuestra parte en poderles responder, y un reclamo justo de parte de los participantes, de los estudiantes, de que, oye, quisiéramos tener esto, pero realmente nos costaba trabajo hacerlo así. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo combinamos una evaluación rápida con una posibilidad de retroalimentación prácticamente inmediata, y que el propio proceso de evaluación sirva para estimular y generar discusión? Lo que se ve es que partir la sesión en dos con las preguntas, y ahora paso a tocar el tema de las preguntas en sí, rompe la dinámica de discusión. A lo mejor es preferible hacerlo al mero principio y luego discutir, o cerrar la sesión y no pretender hacer una discusión, luego las preguntas y otra discusión alrededor de las preguntas. Y luego en la elaboración de las preguntas, hacer una elaboración más cuidadosa o más fina, que pueda reflejar la comprensión de las lecturas más que la parte de memoria de las mismas, ¿no? No es fácil diseñar las preguntas cerradas, requiere bastante trabajo de parte de los colegas. Estuvieron 2 semanas haciendo porque este es uno de los temas más complicados, además de los módulos del curso, pero bueno, tratar de hacer un mejor trabajo para la próxima ocasión. Entonces nos vamos a reunir con ellos, recogemos estos planteamientos y tratar efectivamente de que es lo principal de los talleres, que o las preguntas cierren el proceso de discusión o que den origen al mismo a partir de discutir a la hora de la
atención las diferentes respuestas y la calidad misma de las preguntas o el significado de estas, ¿no? La última y sí cerramos, ¿sí? Que alcancé a escuchar, se pudiera a lo mejor que el examen fuera en línea. Yo tomé un curso por la CEPAL y así nos lo ponían con tiempo, mucho más como metido en ti mismo, digamos, si sabes o no sabes, pues esto es parte del asunto. A mí lo que me pasó, yo estudié ingeniería, he tenido mucha experiencia práctica, pero evidentemente todos los conceptos económicos, de desarrollo y todo, bueno, me hace mucha más falta estudiar, ¿no? Entonces, definitivamente, claro, me costó mucho trabajo en muy poco tiempo. Entonces, si de repente se pone un examen en línea con tiempo, a lo mejor esto requiere de que alguien lo haga, etcétera, además de los contenidos, a uno, pues simplemente si no lo sabes, es un repaso para ti mismo. A nosotros nos sirvió mucho, los que nos tocó nuestro equipo, repasar antes todo lo que discutimos, justo además para el examen, o sea, porque finalmente muchas de las cosas que venían en el examen, ahí las repasamos, ¿no? Pero el examen, pues es ese ejercicio de saber si comprendiste bien lo que leíste, lo que viste, lo que escuchaste de los profesores, lo que tú sabías, y más se me hace esto, es esa parte que podría a lo mejor recuperarse y efectivamente dar más tiempo al debate, considerando todo lo que queremos hacer, ¿no? Retomar de este gran seminario que, bueno, a mí me ha encantado también. Bueno, muchas gracias. De verdad que todo esto nos va a ser muy útil para hacer que funcione mejor los talleres, para que funcione mejor la evaluación y para organizar o estimular más la discusión, ¿no? Esperamos que los colegas que están escuchando en la videoconferencia, se supone que con los responsables en cada una de las sedes tendrían que tener un intercambio así, y podemos en las sesiones, en las 2 sesiones que quedan de este módulo, volver a tocar el tema mientras estamos preparando el taller que se dará al inicio del tercer módulo. Recogemos todas, aquí las tengo apuntadas, todas sus preocupaciones y sus sugerencias, y vamos a ir ahí puliendo las cosas. También recuerden, es el primero de los talleres, se llevó un tiempo un poco explicar cómo iba a ser el funcionamiento, etcétera, y bueno, esto ya también esperamos que marche de manera más fluida en adelante. Bueno, entonces, no sé si doy paso y ya te subes, o te arrancas tú de una vez. Mejor los dejo con Armando, que es el coordinador de este módulo. Gracias. Bueno, después de esta tan interesante retroalimentación, vamos a dar comienzo a la presentación de que es el segundo módulo, que se llama Universidad y Desarrollo, Modelos Internacionales. Estamos a 2 de septiembre, no de mayo. ¿Qué pasó, Roberto? Sí. ¿Qué te trae mayo? Pero bueno, entonces el tema de la plática de Roberto es la Universidad Moderna, Inglaterra, Francia y Alemania en el siglo XIX. Seguramente la gran mayoría, si no es que casi todos, conocen a Roberto. Roberto Rodríguez, para los que no lo conocen, pues es sociólogo, es doctor en sociología por el Colegio de México, pues ha escrito mucho, artículos, libros, capítulos de libros, y además también tiene unas funciones, digamos, entre gestión y cosas de gestión académica propiamente dichas. Ha sido secretario académico de la Coordinación de Humanidades, secretario académico del CESU, es actualmente director de la Revista de la Educación Superior, presidente del Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿qué más? Subdirector de la Dirección General de Evaluación Institucional, y son de las que yo me sé. Pero bueno, sin más cosas, les dejo aquí la palabra con Roberto.
Muchas gracias, es que la preparé desde el 2 de mayo. Miren, este módulo podría parecer que da de pronto un brinco muy grande respecto a lo visto en el módulo anterior, porque el módulo anterior fue la discusión clásica y contemporánea sobre el desarrollo y las teorías del desarrollo. Pero en realidad el módulo anterior es como preparatorio a la temática propiamente dicha del curso, que tiene que ver con las relaciones entre las instituciones de educación superior, las universidades en particular, y los modelos de desarrollo. Cuando comenzamos de manera colectiva a pensar esta edición del curso, teníamos todos los módulos excepto el primero. Dijimos, bueno, vale la pena, digamos, para tener un contexto conceptual, teórico, respecto de la temática del curso, tratar desde el principio esta parte de las teorías y las perspectivas y los enfoques acerca del desarrollo. Entonces, el otro más bien fue el prólogo, ¿no? El primer módulo de lo que el curso comienza a hacer a partir de ahora, que es la reflexión sobre cuáles son los nexos y cómo se han construido estos nexos entre la universidad y el desarrollo. El que se inicia ahora y que va a durar 3 sesiones tiene que ver, digamos, con las distintas historias, las perspectivas modernas y las contemporáneas sobre universidad y desarrollo en distintas partes del mundo, pero fundamentalmente en Europa, que es lo que vamos a ver hoy para siglo XIX, y en la tercera sesión para el siglo XX y XXI, con lo del espacio europeo de la educación superior, y para Estados Unidos, que es lo que se verá en la segunda de estas 3 sesiones del módulo. La sesión de ahora se concentra o se buscará concentrar en cómo es que se abre tanto el debate como la construcción institucional de estas relaciones entre universidad y desarrollo. Hay algo que es ciertamente curioso, lo recogen los que estudian la historia de las universidades, lo dice por ahí Burton Clark, antes lo dijo Clark Kerr, por ejemplo, y más recientemente lo retoma Philip Albach. Esta idea de que las universidades son de las instituciones más antiguas de Occidente, porque cualquier día de estos cumplen 1000 años. La institución universitaria, cualquier día, porque no se sabe qué día y a qué horas comenzó la primera, ¿no? Pero más o menos dicen, bueno, las primeras pueden haber comenzado por ahí en el siglo XII, en el 1100, ¿no? Hay registro ya de universidades hacia esas fechas en las primeras ciudades europeas, sobre todo las del norte de Italia. Es un modelo que pronto se traspasa a otras metrópolis y a otras ciudades que no eran metrópolis y después fueron, a París, por ejemplo, un poco después a Oxford y después al resto de Europa. De manera que en los siglos de los años 1100, 1200, 1300, 1400 va creciendo de manera, para lo que era en ese momento, de manera muy rápida, la creación de nuevas universidades. ¿Qué eran las universidades del medievo? Bueno, pues se pueden distinguir al menos 2 modelos muy claros. El primero, el original de las universidades del norte de Europa, que encuentra su prototipo, digamos, en la Universidad de Bolonia, eran las llamadas universidades de estudiantes, la Universitas Scholarium, un modelo más parecido a lo que hoy llamaríamos de la universidad privada, porque era el interés privado, el particular, el de los individuos, el que había movido una cierta energía para la creación de las primeras instituciones.
Es una historia, digamos, muy pedestre, no es la universidad tipo catedral, etcétera, que se desarrollará después, es más bien universidades como changarros más o menos, ¿no? Como misceláneas. Un conjunto de estudiantes interesados, por ejemplo, en obtener la licencia notarial. Hasta ese momento la licencia notarial se obtenía estudiando con un notario, el modelo maestro-aprendiz. Pero como se imaginarán, los notarios de entonces, de hace 1000 años, son igual que los de ahora, ¿no? Idénticos. Imagínense obtener el monopolio, porque eso es lo que es el notariado, ¿verdad? El monopolio de la fe pública y cobrar lo que uno quiera para escriturar y para las cosas que hacen los notarios, para dar su fe pública. Entonces, obtener la licencia del notariado era hace 1000 años, como ahora, un negocio muy importante y se volvió muy caro. De manera que ser aprendiz de un notario pues significaba la inversión ya no nada más de la persona del aprendiz, de toda la familia, en que el chamaco pudiera estudiar con ese, no estudiar, capacitarse con ese notario, pasar el examen notarial y quedar en posesión de la patente notarial. Más o menos así era la jugada. Bueno, si lo ven así, no tardó mucho tiempo en encontrarse un modelo en que no uno, sino varios aprendices quisieran participar de la enseñanza del mismo notario. Y el siguiente paso es contratarlo, entre muchos, a un notario para que les diera clase a todos. Y nace así la universidad. Así de pequeñita, así de pedestre, así de el interés pecuniario, ¿no? El particular, el privado, bueno. Y universidad no quiere decir nada que tenga que ver con el universo o algo por el estilo, ¿no? Universidad es simplemente una denominación más de asociación. La Universitas Scholarium es esa asociación de estudiantes que contratan a sus maestros para poder salir con éxito en los exámenes que ponía el municipio para ejercer las distintas profesiones. Pues las distintas había nada más como que la de notario y la de médico y párenle de contar, ¿no? Bueno, ese modelo se expande en los siglos XII y XIII y la Iglesia lo ve como una opción muy interesante, el modelo, la Iglesia Católica, para renovar la formación de los cuadros eclesiásticos, la de los obispos. La Iglesia tenía su propio modelo, diferente, el modelo de la catedral. La catedral no era como es ahora el edificio, ¿no? Sino era como una gran escuela en donde se enseñaba desde primeras letras hasta altísima teología. Pero ven en el formato que ya las universidades del norte de Europa habían logrado una alternativa de formación. Y surgen precisamente las primeras universidades de las órdenes religiosas, centradas, eso sí, en las disciplinas que tienen que ver con la religión, básicamente en teología. Universidades entonces, ya decíamos, orientadas a las profesiones, otras a la teología, después mixtas como París, por ejemplo, en que se instituye la Facultad de Teología y la Facultad de Artes y la Facultad de Letras, ¿no? Poco a poco se va como construyendo ese modelo, pero muy pronto deja de quedar en manos de los estudiantes y pasará a manos de los maestros. Y por lo tanto, Universitas Magistrorum, que es la denominación de ese otro modelo medieval, ya no controlada por los estudiantes, sino controlada por el gremio de los maestros. Universidades de la Iglesia y pronto universidades reales, es decir, con patrocinio de la corona. La que se hace en México en 1500, ¿qué? ¿Alguien se acuerda?
51. Muy temprano. ¿Cuándo es la conquista de México a los que no les gusta la primaria? Ok, ¿no? De 1521 al 51 hay 30 años, ¿no? 30 años y ya teníamos una universidad. Es muy notable si lo ven desde ese punto de vista, ¿no? Bajo patrocinio de la corona, del rey Carlos I, a través de su hijo, el también rey Felipe II. ¿Qué significa la Universidad Real? Que la patrocina la corona y la convierte, digamos, en una institución pública, a diferencia de las universidades como la de Lima o Santo Domingo, que eran de las órdenes religiosas. Y tenemos ya por ahí hacia los 1500 y se van a expandir tremendamente en el 1600 ese otro modelo de institución. Universidades reales patrocinadas por las coronas, ¿no? Universidades de las iglesias, ya no nada más estarán los católicos, también los protestantes, y universidades más en este perfil de escuelas profesionales, todo junto y todo al mismo tiempo. ¿Por qué son importantes en ese momento? Bueno, pues porque proporcionan uno de los poquísimos canales de movilidad social para las personas, de los contados, ¿no? El otro era el ejército, más o menos, y el otro era la iglesia. Pero las órdenes religiosas encuentran justamente en las instituciones universitarias que crean un mecanismo clave para el control, ¿no?, de su propia jerarquía. Hacia los 1600 ya se puede ser obispo, y un obispo es como un señor feudal, ¿no? Dicho con todo respeto, con el debido respeto, o sin respeto, no sé, pero así es como funcionaba, ¿no? Control de territorio, ¿no? El del obispado que le tocaba controlar o dirigir, y de las limosnas y rentas eclesiásticas, el diezmo de ese territorio. No es poquita cosa, ¿eh? En realidad llega a ser mucha cosa, ¿no? Y entonces ser obispo es como la culminación, una de las formas de culminación de la carrera religiosa. Y en el punto en que se instituye que el obispado se otorga previos estudios en la universidad, se cierra ahí, hasta se oye clic, una especie de candado para la importancia que tendrán las instituciones universitarias. Pero también eso va a generar una gran presión. Todo mundo quiere entrar a las universidades, como ahora. Hay una verdadera inflación de los títulos que implicará una inflación en el sentido económico. Estudiar no costaba demasiado, pero obtener el título costaba muchísimo. No trabajo, dinero, ¿no? Es decir, lo que se pagaba por el examen, porque se abriera el tribunal o el sínodo que va a hacer el examen, etcétera, las propinas a los sinodales que entonces la recibían y la tramitación del título por las idas y vueltas que tenía. Una fortuna. Otra vez, más o menos lo que una familia había podido juntar. Eso costaba un grado universitario. Pero habría todo un canal muy promisorio. Entonces hay ese fenómeno como inflacionario que va a resolver, fíjense ustedes, la apertura de universidades en el Nuevo Mundo. Y entonces aquí, por ejemplo, pues recibimos a muchos peninsulares para hacer estudios en la Universidad de Nueva España, y la Universidad de Nueva España se vuelve muy buena, entre otras, por esa razón, ¿no? Era menos costoso estudiar aquí, y aquí obtenían el grado y las posibilidades de tener carreras eclesiásticas que desembocaran en el obispado, por ejemplo. Pero este modelo hará crisis, y con eso, así a vuelo de pájaro, estamos llegando al terreno en que quisiera moverme, en el momento en que el poder de la Iglesia es disputado por otros poderes y derrotado o vencido, ¿no?
la modernidad. ¿Qué significa moderno? Pues vayan a verlo al Google, pero yo creo que una buena definición rápida es como una mentalidad en la cual el mundo depende del ser humano. Es una convicción en ese sentido. Es un desencantamiento del mundo, por supuesto. Se pasa del mundo mágico, gobernado por entidades abstractas, ¿no?, a un mundo mucho más concreto, en que lo que ocurra en el mundo, en las circunstancias, etcétera, depende de lo que las personas hagan con él. Un mundo, dicen, performativo, ¿no? Para usar esta expresión, es medio rara la de performativa, no me convence mucho porque no se puede usar en el lenguaje común y corriente, ¿no? Pero quiere decir eso, que se reconoce, no es que se reconozca conceptualmente, poco a poco eso empieza a entrar en la cabeza de las personas, ¿no?, en que la construcción del mundo, ¿no?, es el efecto de acciones de las personas. Y por lo tanto hay que potenciar las capacidades de las personas en el poder hacer y en el poder transformativo del sujeto sobre el mundo. Esa es la mentalidad moderna, es más que eso si quieren, ¿no? Pero ese es el meollo del asunto. Hoy nos parece como del todo natural, como inherente casi a lo que las universidades hacen, el pensarlas relacionadas con las ciencias y con las humanidades, por ejemplo. Pero las universidades del medioevo no fueron científicas, sino anticientíficas. Y no fueron humanistas, sino antihumanistas. La ciencia era una cosa como de magia, más o menos, ¿no? Ese asunto de la alquimia, por ejemplo, ese asunto de la astrología y que se transforma en astronomía, ese asunto de abrir el cuerpo humano. Imagínense para una mentalidad religiosa lo que podía significar la disección, ¿no?, del templo del alma. No. La cirugía era como un remedio para las heridas de guerra, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se estudiaba medicina? Pues se leía a Galeno. Y listo. Lo que Galeno recomendaba estaba bien. Y por lo tanto, en la universidad medieval el estudio de la medicina es también una disciplina literaria, no una disciplina práctica. Toda esa cosa práctica se desarrolla en los márgenes, en los bordes, fuera de la universidad, ¿no? Hay academias científicas hacia 1600, hacia 1700, que no tienen ninguna relación con las instituciones universitarias. Es un desarrollo paralelo. Y el del humanismo también. Es que imagínense el reto de la mentalidad humanista en que el ser humano está en el centro, ¿no?, con la teología tomista, por ejemplo. La clásica, la de que no, ¿cómo el ser humano en el centro? En el centro está Dios, ¿verdad? Entonces, empezar a cambiar esa perspectiva en una que coloca al sujeto en el centro de la problemática, como es la perspectiva humanista, ¿no?, pues representó un reto formidable. La gran transformación, la transformación que hace, digamos, grieta, es la manera como las ciencias y las humanidades comienzan a penetrar en el recinto universitario y en la perspectiva misma de estas instituciones. No fue que dijeran a partir de mañana, ¿verdad? Fue un poco a poco, poco a poco. Pero sí requirió también reformas de una gran envergadura, de un gran alcance. Y eso es lo que vamos a ver ahora, a continuación. Dos de esas reformas clave, y si nos da
tiempo a lo mejor una tercera. Primero, la reforma napoleónica, por un sujeto de mala fama, pero que hizo muchas cosas, Napoleón Bonaparte. Hay como que 3 periodos de Napoleón. Y vean para qué sirve la primaria, bien llevada tiene. No, es broma eso. El primero, que es así como el periodo buena onda, el del consulado, ¿no? En que Napoleón es un guerrero vencedor. Se le nombra primer cónsul de la República, ¿no? Comparte el poder con otro conjunto de cónsules. Vienen de derrotar al terror, ¿no? Bueno, el del terror, al directorio, a la convención y tal, ¿no? Y se ponen a un, casi diría, enfervecido proceso de construcción institucional. Es muy notable lo que pueden hacer en el relativamente breve periodo del consulado. Además, echándole pleito a todos los de junto, a los internos, a los de fuera y, como siempre, a los ingleses. Un periodo muy inestable políticamente, ¿no? Militarmente, pero que da oportunidad a hacer construcciones institucionales, en parte inspiradas por el ideario de la Revolución Francesa, lo que habían heredado y estaba pendiente. Los revolucionarios franceses tuvieron grandes ideas y ninguna obra. Alguna obra, pero más bien fue una revolución de ideas que de realizaciones. La tarea práctica y el trabajo sucio le tocará más bien a la siguiente generación, y ocurre que es la generación napoleónica. Tiene este periodo de 4 o 5 años, el periodo consular, que se va a engarzar con el siguiente, que es el Primer Imperio, que ese va a durar mucho más, ¿no? De 1800, bueno, dura 10 años, ¿no? De 1804 a 1814, en que lo que hace Napoleón es pensar que no tenía necesidad de compartir el poder y que con quienes estaba compartiendo el poder, en el fondo eran sus enemigos internos, y acá el bueno soy yo, ¿no? Y asume una especie de, digamos, titularidad de los poderes de Francia en la figura de un emperador. Y además ya con un proyecto de expansión territorial que ustedes seguramente conocen, ¿no? Después del 14 pierde Napoleón, regresan los Borbones franceses, Luis XVIII. Les va muy mal y vuelven a traer a Napoleón. En realidad no lo vuelven a traer, él se va caminando solito si han visto las películas, ¿no? Y se van juntando los antiguos soldados y los campesinos, etcétera, y regresa Napoleón, pero regresa 100 días. Exactamente, ¿no? O sea, 3 meses y rearma el ejército, arma la nueva expedición, le va mal por todos lados, pierden Waterloo, lo derrotan totalmente y lo exilian y queda en su isla, ¿no? Esa es más o menos la historia. Pero no la historia que queremos contar acá, sino nada más esta perspectiva de la construcción institucional que hace en los años del consulado y en los años del primer imperio. Hace todo, ¿no? Lo hace en el papel, ¿eh? Tampoco vayan a creer que a partir de promulgadas las cosas se echan a andar, ¿no? Pero, por ejemplo, este modelo de centralización administrativa, que después vamos a copiar todos los países de América Latina, ¿eh? Y un poco, si nos llamamos latinos, también tiene que ver con eso. Es una cosa distinta de las burocracias españolas, ¿no? La centralización que promueve Napoleón es centralización con modernización de la administración pública. Él busca una administración pública de tipo profesional.
hay un modelo como centralizado con descentralizado, porque permanecen los departamentos, que son entidades territoriales, pero bajo coordinación siempre central. Funda un banco central, que en realidad con las características que tuvo fue el primero en la historia, aunque ya había una banca más o menos centralizada en Inglaterra. Hace esto del concordato, que es un pacto de mutuamente no agresión con el Papa, ¿no? Tiene esta idea de darle chance a las dos iglesias, es decir, a los protestantes y a los católicos. Después eso va a ser un tremendo fracaso, pero es la idea de la libertad religiosa dentro de un Estado que no se define religioso, sino laico. Es una idea muy moderna, para la época de Napoleón, los fines de los 1700 y los principios de los 1800, ¿no? Busca hacer como que una síntesis, más o menos. Es el espíritu ilustrado, pero no es el fanatismo laico. Es más bien la idea de laicidad como la de tolerancia religiosa, pero con un Estado que no toma partido, más o menos. Y hace la reforma educativa, la vamos a ver en la siguiente lámina, así es que no digo nada de eso. El Código Civil de Francia de 1804, se le llama el Código Napoleónico, y que si tienen ocasión de ir o ya fueron a la tumba de Napoleón, en París está grabado en piedra así todo el Código Civil por la importancia que este tuvo. Es el primer modelo de codificación, que significa una especie de centralización normativa. Es decir, todas las leyes, leyesitas, reglamentos, procedimientos, circulares, ordenanzas, etcétera, 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 que existían y estaban desperdigadas en un texto unificado. Y ese modelo de codificación, el modelo de codificación francés que se inaugura con este código napoleónico, no lo van a creer, pero sigue existiendo tal cual, ¿no? Entonces hay, qué sé yo, en Francia, la ley de educación, ¿no? La ley de educación tiene partes, y esas partes, algunas son muy añejas y otras son nuevas. Entonces, cuando se quiere reformar la ley de educación, no se necesita revisar todo el ordenamiento, sino añadir las partes nuevas a un código que sigue subsistiendo. Lo de las carreteras no parece tan importante, pero para el caso de Francia fue trascendental el que contaran con vías de comunicación a todo el territorio francés de ese momento, ¿no? Del imperio que llegó a ser, en lo breve momento en que fue imperio, pero en fin, hace una red de carreteras que es lo que le permite darle soporte a este asunto de la centralización, descentralización. Sin eso no se podía. No puse, o creo que sí, hasta arriba lo de la concentración fiscal. No. Eso también es un asunto clave. Es decir, la entidad, la administración central recauda y reparte, como en México todavía, más o menos, ¿no? El Código de Comercio y la Corte de Cuentas, algo en que el Estado arbitra los conflictos de comercio, una idea muy nueva y sensacional. El Código de Instrucción Criminal, que es más o menos un código de procedimientos penales. Bueno, no más penales, de todo, bueno, sí, penales, de todo tipo de delitos, pero lo que establece son las instancias procedimentales, las autoridades, los jueces, los ministerios públicos, qué hace cada quien, a quién le rinde cuentas y tal. Y por último, el Código Penal, que establece las sanciones. Hizo muchas cosas, pues, el citado Napoleón, en esta cosa de modernizar un Estado, ¿no? Es como que de los constructores del Estado moderno. Si pensamos el Estado moderno, no solamente desde la perspectiva de los tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, no solamente desde la perspectiva de la soberanía popular o los derechos humanos o las
¿cómo se dice?, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. O sea, aparte de todo ese ideario, que es el ideario de la Revolución Francesa y de otras revoluciones, lo que hace esta generación, y Napoleón es el mejor ejemplo, o su administración, es la parte administrativa y procedimental de ese nuevo conjunto de ideas que se plasma en el ideario moderno, la República Democrática. Tal. En educación, pues hizo algo parecido, ¿no? También con ideas muy renovadoras y a cumplir deudas con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa había puesto sobre el tapete una idea que ahora nos es muy común y que no lo era: la educación pública, en el sentido de auspiciada por el Estado, que esa es la parte bonita, y controlada por el Estado, que es la parte no tan bonita, ¿no? Tiene esa doble cara la idea de una educación pública, bajo control del Estado, pero también financiada por el Estado, para darle cumplimiento al derecho a la educación, que es uno de los derechos humanos, ¿no?, y que la Revolución puso en la Carta de los Derechos Humanos. Y que quedaran los establecimientos de primeras letras de la educación primaria en manos de los ayuntamientos, que era la última unidad administrativa. También una idea muy novedosa. Pero lo hizo también a la napoleónica, sin pisar los callos de la iglesia. O sea, las pagan los ayuntamientos, pero las controlan los que las controlaban, los jesuitas, ¿no? No se metió así en un pleito directo con los jesuitas, eso vendría mucho después, ¿no? ¿A partir de Napoleón se instituye la educación pública en el mundo? No. Ya había otras experiencias, la de Portugal es la primera, es casi un siglo antes, ¿no? Lo que hace novedoso lo de Napoleón es darle esta especie de escala nacional y darle el soporte normativo que requiere un sistema de educación pública. Y comenzar a construirlo, más o menos. La reforma de la educación secundaria, que prácticamente no existía, ¿no? Sí existía, pero no era la gran cosa, el pensar en una educación secundaria generalizada, algo así como subir el nivel, haciendo obligatorio que todo aquel que entrara en la administración pública y en los mandos del ejército, comenzando por su guardia, tenía que tener terminada la secundaria, lo que aseguraba que sabía leer y escribir, e historia, ¿no?, y geografía, y saber contar, ¿no? Entonces, todas esas nuevas capacidades performativas para actuar sobre el mundo, comienzan a tener un sentido. Ya no son como que el cultivo de los dones que Dios le da al ser humano. Son parte de las responsabilidades del ciudadano, el educar a sus hijos, el educarse él mismo, ¿no? Y aquí oímos el clic de otro candado, ¿no? El de la educación como un derecho y una responsabilidad para todos, bajo el auspicio público, ¿no?, y con el control del Estado. Es muy interesante porque eso sí es de las realizaciones que tuvieron, digamos, repercusión de largo plazo, es la reforma de la educación secundaria durante Napoleón. No fue como ¿se acuerdan de la RIES y la RES? La reforma integral de la educación secundaria del sexenio pasado no fue como esa, ¿no? Esta fue, digamos, ideas muy elementales, pero de mucho peso, meter ciencia,
¿no? En el currículum de la secundaria. Imagínense, no se va a pelear con los jesuitas, pero el combate lo libra desde dentro. ¿No? Una ilustración científica vuelve irrelevante, ¿no?, digamos, la condición de la Iglesia como la educadora, o la pone por lo menos a la par. Con las universidades buscó hacer más o menos lo mismo. Digo aquí que buscó porque si las reformas de la educación básica y las secundarias tuvieron un efecto de largo plazo, las de las universidades fueron mucho más complicadas, ¿no? Y las vamos a ver en la siguiente lámina. En este periodo oscuro postrevolucionario que sucede a la época del terror, la convención, una de las cosas que hacen es clausurar la universidad, todas las que existían en Francia, todas cierran y se acabó lo que se daba, ¿no? Las proscriben, ¿no? ¿Por qué? Porque eran, digamos, el bastión de la Iglesia, ¿no? Y estaban peleados con la Iglesia y con el Papa, ¿no? Lo que va a hacer Napoleón es restituirlas, ¿no? No es reconstruirlas, es reautorizarlas, porque nunca en realidad las destruyeron, digamos, ¿no? Expulsaron a los jesuitas, pero en fin, después los volvieron a dejar entrar. Y crear nuevas instituciones, o refundarlas. Casi todas son del 1700, pero eran como que experimentos, y lo que hace Napoleón es darles fuerza y alcance y sobre todo subsidio del Estado, ¿no? La Escuela Politécnica, creada a finales del 1700, 1793, por ahí, no había cerrado, sino al contrario. Era una escuela de ingenieros militares. Napoleón la reabre, le da un estatuto militar, digamos, para el otorgamiento de grados militares, pero también como una escuela para el desarrollo de todas las especialidades técnicas o tecnológicas. Sobrevive hasta hoy y es una de las grandes escuelas francesas, la Escuela Politécnica. En Francia hoy es relativamente fácil entrar a una universidad pública. Entrar a la Escuela Politécnica o a la escuela normal es mucho más difícil. Son escuelas académicamente más exigentes, más que la Sorbona. Mucho más. Sí, claro, claro. Esa es la mentalidad moderna, ¿eh? Y plasmada ya en algunas cosas. Acá, por ejemplo, en la Escuela Politécnica. En la escuela normal es como aquí, ¿no? O sea, para la formación de maestros, ahora es más que eso, es también una escuela de filosofía, de literatura, de humanidades clásicas, etcétera, ¿no? Pero tiene el problema de cómo formar a los nuevos maestros con la reforma curricular que se acaba de decretar. Nada sencillo. Y para eso una escuela normal con todo el apoyo del Estado. Total, el conjunto de piezas, la autorización para que reabran las universidades, que reintegren los colegios que éstas tenían, que haya una cosa que nosotros copiamos, que es como el bachillerato universitario, que las universidades puedan tener bachillerato. De las ideas que, por ejemplo, la UNAM copiará de la reforma napoleónica. Todo este conjunto de piezas que se levantan en los primeros 1800 busca hacerse cuajar en una institución que se llamó, mientras duró, la Universidad Imperial, que a pesar de su nombre tan acá, lo que venía siendo es como el sistema de las instituciones de educación superior nuevas y antiguas. Las universidades, más la Escuela Politécnica,
más la normal, más los primeros institutos de investigación que se establecen. Todo ese paquete, junto y con los bachilleratos, formarían la Universidad Imperial. Tienen en las cosas que pusimos para el módulo la ordenanza de esa Universidad Imperial. Está en inglés, no se claven ni se preocupen mucho, ¿no? Pero es como para que vean ustedes el nivel de detalle al que llega la acción del Estado para, digamos, gobernar la nueva institución. Todas las jerarquías están ahí puestas y contempladas, qué significa lo administrativo, qué va a ser lo académico, etc. No va a durar mucho esta idea de la Universidad Imperial, durará lo que duró Napoleón. Después, cuando pierdes Waterloo y vuelve a regresar Luis XVIII y demás, medio se olvidan de esta cuestión. Más o menos cada quien se va a su casa, las instituciones se siguen desarrollando más o menos como pueden, ¿no? Pero lo importante es que la idea esta de sistema queda colocada ya sobre el tapete. La idea de las instituciones públicas queda colocada en la mesa. Hoy en Francia las universidades francesas tienen mucho de estas características. No son autónomas para comenzar. Aunque se discutió y se puso en marcha una ley de autonomía, pero no son autónomas en el sentido en que son autónomas las nuestras. Vamos a aclarar este punto. En América Latina, en México, autónomo significa independiente del Estado. En todo menos en el dinero, ¿no? Más o menos. Eso significa autónomo. Bueno, las universidades francesas no lo son, dependen del Estado. Los catedráticos son funcionarios públicos, les paga el gobierno. El gobierno tiene injerencia en sancionar en última instancia las reformas que se promueven. No se mete mucho, pero tiene, digamos, la atribución. Recientemente, a partir de 2006, se trató de hacer pasar, de aprobarse, una ley de autonomía, pero autonomía a la francesa, o sea, al revés de nosotros, en que autónomo va a significar que tú consigues tu dinero, ¿no? Como en Brasil, más o menos, eso significa autonomía. Es como autonomía de la gacha, digamos, ¿no? No, acá es libre, pero tú pones el dinero. Allá es, sigues dependiendo, pero tú consigues el dinero, más o menos, ¿no? Que tengan carácter público y que sean gratuitas. Desde Napoleón, que quitó las cuotas y demás, han quedado gratuitas y gratuitas son hasta la fecha. Claro, con derechos de admisión reservados, como quieran, pero gratuitas son. Un último punto, antes de pasar a lo siguiente. Ya habíamos dicho, se fundan los primeros institutos de investigación, que es un nombre muy pomposo para lo que eran así también changarros, ¿no? Changarros de experimentación más o menos, ¿no? Pero forman parte de la Universidad Imperial. ¿Sí? Ese es el asunto relevante, que se les abre la puerta, una puertecita, a los químicos, por ejemplo, ¿no? A los astrónomos, al resto de los ingenieros. En la Universidad Imperial se establecerán también las nuevas especialidades. Agronomía, al tope de las prioridades, y todavía lo es en Francia. Francia sigue funcionando el tema de la autosuficiencia alimentaria, ser capaz, tener por lo menos la capacidad, no es que no importen alimentos, sí los importa, pero tienen la capacidad de, en el dado, en el hipotético, como quieran, ¿no? Tienen autosuficiencia alimentaria y se pueden abastecer ellos mismos. Y además tienen la industria
agrotecnológica de mayor valor agregado que existe. O sea, transformar los productos de la naturaleza en valor agregado. También palabras medio rimbombantes, hacen perfumes, pues, ¿no? Pero claro, ¿no? Ustedes saben lo que son los perfumes franceses, ¿no? Cómo hacen valer un cultivo que es el de las flores, ¿no? El poder llegar hasta ese punto, bueno, y hacen quesos, y ya se saben toda la movida, ¿no? De la producción agroganadera francesa, la de mayor valor agregado que existe. Pues son 200 años de determinar esa política, pensarla, ¿no? Y poner, digamos, el dinero, por ejemplo, en que hubiera formación universitaria en agronomía, y que eso nunca se deja, y en veterinaria, y en las ingenierías, comenzando por la militar, pero son las primeras escuelas a nivel mundial, antes que en Inglaterra y antes que en Alemania para ingeniería mecánica, ¿no? Punto clave también. Ya saben, a Napoleón como tal a lo mejor le interesaba ganar la guerra y tener mejor armamento, lo que sea, ¿no? Pero la pensó bien, tener las especialidades técnicas para el desarrollo del país. Ahí está. Una universidad al servicio del Estado. Una universidad de Estado. Y ese es un poquito el fin de esta historia, de una de las raíces de la universidad moderna y que nos hace empezar a entender cuál es, digamos, el contenido de esta relación, que ahora nos es muy natural entre la universidad y el desarrollo. Fue pensada de esa manera, ¿no? ¿Qué de lo que se dijo se hizo? Bueno, pues no todo, ¿no? Pero el asunto fue haber, digamos, montado un diseño que después tendría un peso específico muy grande. Las universidades públicas latinoamericanas son napoleónicas, ¿no? En su esencia, el de pensar las instituciones al servicio del Estado, pero también de las causas y los problemas de la nación. No lo eran, no surgieron así, ¿no? Y no en todos lados se siguió ese modelo, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Miren, esta última, después de la reforma de 1970, se vuelve a desagregar la Universidad de París en este modelo o sistema que conocemos, ¿no? Tardó como 200 años en volverse a desagregar. Se volvió a unificar en torno a la Sorbona y esta centralizaba todos los colegios hasta que llega el 68 y los eventos del Mayo de París y piensan, pues mejor vamos de reversa y de la mega universidad volvemos al sistema de instituciones articuladas, más o menos como fue pensada la Universidad Imperial, como un sistema de escuelas. Yo les dejo esta presentación, fue hecha para efectos de la clase, así que no se preocupen mucho. ¿No? La otra patita de la mesa de la Universidad Moderna. Humboldt. Primera cuestión, no confundir con Alejandro. Es Guillermo, que tenía un hermano que se llamaba Alejandro, que anduvo por aquí y por allá, era el viajero, ¿no? La estatua de Alejandro está ahí en la calle de Bolívar y Uruguay, ¿no? Ahí está la estatua de Humboldt. Anduvo, ¿en dónde? En recolectando cosas ahí junto a los volcanes, pero viajó desde Tierra de Fuego hasta acá y ese es Alejandro y ese no es, ¿no? Este es el hermano mayor, Guillermo, que también era muy listo, ¿no? Muy listo. Es más burócrata, era funcionario, ¿no? Y no se movió tanto, no se movió nada. Cuando
se reconstruye, no se reconstruye, se funda realmente Alemania después de las guerras franco-prusianas. Es como de segundo de secundaria. Derrotan a Napoleón, tienen que devolver territorio prusiano, se dividen en varios territorios, uno de estos es Alemania, la capital es Berlín, ¿no? Y se dice por eso que la Universidad de Berlín es la primera de Alemania, aunque no la primera de esa zona, ¿no? Porque hubo las universidades prusianas, ¿no? Muchas, desde la época medieval, habían logrado un gran desarrollo, pero ahora se buscaba que la nueva ciudad capital, Berlín, tuviera su propia universidad. Le encargan la tarea a Guillermo Humboldt porque era el encargado de los temas educativos del territorio alemán nuevo, ¿no? Más o menos. También, ¿cómo se dice? Abuelo de pájaro, ¿no? Hay otras historias allí. Humboldt, Guillermo, además de ser muy buen burócrata y muy grillo, digamos, conocía bien la discusión de los años previos sobre las universidades en Alemania, ¿no? Es el tema de Kant, por ejemplo. Esas sí se las voy a dejar, no de lectura obligatoria, no habrá opción múltiple sobre la lectura que les voy a dejar, pero sí léanlo. Lo encuentran en la internet. El conflicto de las facultades, de Kant. Y me permito aquí un paréntesis. Kant, el filósofo, pues el gran filósofo, ¿verdad? Daba clases en un pueblito. Entonces, ahora no tanto, que es Königsberg. Nunca se movió de ahí. Y siempre dio clase ahí, de filosofía, hasta llegar a ser el jefe de la cátedra de filosofía de la Universidad de Königsberg. Pero se metió ahí en unas grillas con el rector, ¿no? Y lo corrieron. Y fue tanto su coraje, ¿no?, que escribió este opúsculo, como se dice, un librito que se llama El conflicto de las facultades, en el que, poniendo en juego toda su mente, que era muy poderosa, la de Kant, notable, ¿no?, tal vez la mente más poderosa de su tiempo, demuestra por qué no debe ser la facultad de teología la que gobierna la universidad, sino la facultad de filosofía. Y que esa es la única manera de renovar las universidades alemanas, ¿no?, cuando se ponga a la filosofía en el papel de primacía que le corresponde. No deben ser ni los abogados ni los teólogos. ¿Por qué? Porque estos tienen intereses extrauniversitarios. Los teólogos con la iglesia, los abogados con el Estado. Y van a llevar esos intereses extrauniversitarios al control de la universidad. Y por lo tanto tienen que ser los filósofos que no tienen esos intereses extraordinarios quienes puedan gobernar la institución. Lo escribió de coraje, ¿no? Pero su opúsculo comenzó a circular y a generar una reacción muy interesante en las instituciones de la zona, ¿no?, de la zona pruso-germana, digamos, ¿no? ¿Cuál fue esa? Una idea que se dice en 2 o 3 palabras: la libertad de cátedra, ¿no? La libertad, si quieren. Es decir, es la libertad la que debe permear el espíritu universitario. Idea nueva, ¿eh? Y otros de la siguiente generación de filósofos, ¿no?, fundamentalmente Hegel, Fichte, Schlesinger, los idealistas, ¿no?, los del idealismo alemán, dijeron: no, pues tiene razón. Y se pusieron a sí mismo a hacer presión en las universidades. Todos eran universitarios, ¿no? Aquí, allá, cerca, se repartían entre ellos más o menos las cátedras de filosofía, ¿no? Con ellos iba a estudiar todo el mundo.
Era el centro de la filosofía, si quieren, mundial, y lo que dijeran tendría efecto. ¿Qué le tocó a Humboldt? Juntar todas estas ideas y concretarlas en una institución nueva, que era lo que podía hacerse. Que la libertad de cátedra y la libertad de investigación, buena idea, y para la universidad que me encargaron de hacer, iba en primer lugar, ¿no? Que lo de la ciencia es muy importante y lo de la ilustración, esa también la ponemos, ¿no? Que lo de la cosa laica, que ya había pegado muy bien en Francia y con la que se andaban peleando los filósofos en el resto de las universidades, pues la ponemos desde el principio y que sea laica. Que lo de la tecnología está empezando a funcionar. Eran los primeros 1800, tampoco piensen en el reactor y toda esta cosa, ¿no? Pero esa también la ponemos, ¿no? Que el estudiante es algo importante, se nos había olvidado, también lo ponemos, ¿no? Que tengan algo que decir y algo que hacer, y la formación de los estudiantes va como que una de las funciones de la universidad, también la ponemos. La ciencia pura, ¿no? Tampoco quería, por lo menos desde la perspectiva de Humboldt, hacer algo como lo de Napoleón, de la universidad al servicio del Estado y controlado por el Estado, sino la ciencia y el conocimiento con un valor y un peso por sí mismo, como pensaba el idealismo alemán, ¿no? La universidad al servicio del conocimiento y la cultura, no al cultivo de las disciplinas profesionales. Eso es lo de menos, eso va a cambiar. Pero lo que es la base, la esencia, el centro, la raíz, es que nuestro compromiso es con el conocimiento, con la verdad y con la cultura. La cultura con K, a la alemana, la Kultur, ¿no? Todo esto, si lo quieren ver, yo no lo encontré, pero ojalá tengan mejor suerte, está en el discurso de inauguración de la Universidad de Berlín en 1810. En el texto que sí encontré, desgraciadamente en inglés, pero échenle una mirada, tampoco es... Se llama Los mitos de la Universidad de Berlín, donde el autor lo que dice es, nada de lo que dijeron se hizo, ¿no? Se pone en el extremo. A ver, eso de libertad de cátedra y de investigación duró como 5 años, después fue intervenida, después fue una universidad al servicio más bien del ejército y así, es decir, hace el rastreo de los hechos que ocurrieron en la Universidad de Berlín, ¿no? Yo digo que tampoco importa demasiado porque son ideas que ya después, ¿no?, de cristalizadas institucionalmente, iban a tener un portentoso poder de irradiación para definir otro perfil universitario, ¿no? Por ejemplo, lo de la famosa vinculación con la ciencia. La historia pedestre es que por ahí andaban los hermanos Bayer, que les debe sonar el nombre, ¿verdad? Por lo de las aspirinas, ¿no? Con una idea muy sencilla que era hacer cápsulas, ¿no? Y necesitaban en dónde hacerlas. Y Humboldt les dio ahí unos talleres de lo que estaban haciendo, ¿no? La trastienda más o menos de la universidad para que se pusieran a hacer sus cápsulas, pero la cosa es siempre y cuando emplearan a estudiantes y les enseñaran a hacer esas cápsulas. Es un asuntito, pero esa es la vinculación, ¿no? La cosa entre ciencia y tecnología, ¿no? Pero después le encontraron rollo a eso, ¿no? Y para ambientes que eran básicamente escolásticos, el maestro habla, los estudiantes oyen y se van, el maestro habla, deja tarea, los estudiantes leen en su casa y se van. Pues sí fue una transformación
de mucho alcance. Bueno, la última. Esas se las digo rapidísimo, en Oxford, ¿no? Las universidades en Inglaterra. Alemana, ¿no? Y ese fue uno de los argumentos centrales de Humboldt para proponer el proyecto universitario, ¿no? No, de acuerdo, de acuerdo. Ese es el acento donde estaba colocada lo de la cultura. No, no es la cultura universal, ¿eh? Es la cultura germana, ¿no? A la que se refiere. La identidad, que el tema de identidad en Alemania a principios del 19, después de haber sido desintegrados y vuelto a integrar, pues era clave, ¿no? En fin, Oxford y Cambridge y las universidades en el Reino Unido tendrán su reforma, pero es tardía en comparación a estas dos. Va a ser casi hasta el finales del 19, hacia 1870 y tantos. Es más una como reforma de lecciones aprendidas, ¿no? Copian del modelo francés la idea de un sistema, copian de la reforma napoleónica este papel coordinador de la entidad administrativa y copian del modelo alemán esta idea de la vinculación con la ciencia, por ejemplo. Pero hacen también dos cosas nuevas, totalmente nuevas, en Oxford, para empezar, y después en el resto del Reino Unido. Uno, que también haya mujeres. También parece poca cosa, pero imagínense, ¿no? O sea, reconocer a las mujeres como también portadoras del derecho a la educación superior. Todavía en 1823, digamos, se habían decretado ordenanzas para, no que no se dejaran pasar, sino que se limitara activamente el paso de cualquier mujer a cualquiera de los recintos universitarios, ¿no? Y decía la ordenanza, porque pueden ser prostitutas, ¿no? Así dice, léalo, la ley de las universidades de 1823, ¿no? Entonces, imagínense el salto a reconocerlas como con los derechos de asistir, aprender y enseñar, ¿no? Una revolución. Y la otra que se desarrollará poco a poco y que ya no la vamos a desarrollar aquí es la famosa tercera función, la extensión. La idea de que la universidad que recibe fondos públicos, que los recibía, ¿no? O los va a comenzar a recibir, debe retribuir, ¿no? Y se abre una línea ahí de extensión universitaria. Primero va a ser muy modesta, que son las lecturas de Oxford a los clubes obreros. Y es eso, que fueran académicos a los clubes obreros, gremios, principios de sindicato, a hacer lecturas, que quiere decir lecciones. Cultura general, ¿no? Pero que se abriera esa, digamos, ruta de aproximación. Idea novedosa para ese momento. Después tendrá su peso y su desarrollo, y hoy no pensamos a las universidades públicas al margen de funciones no muy bien definidas si quieren, pero siempre como parte del ideario de esa de devolución, sea extensión, sea difusión de la cultura, ¿no? Alguna manera de, digamos, proyección social más allá de sus misiones más académicas, de enseñar e investigar, ¿no? Por eso es que la universidad moderna comienza a edificarse con estos puñados de ladrillos, ¿no? Vamos a ver en las próximas clases y módulos cómo se fueron desarrollando esas ideas. Y uno de los primeros entornos
es el de las universidades en Estados Unidos, ¿no? Que es como que, digamos, el otro modelo importante, y para eso vamos a contar con uno de los especialistas, realmente especialistas del tema que invitamos, que es Kenneth Kemper, en la siguiente clase. Entonces, si no me equivoco, toca ahora receso y luego preguntas. Bueno, le agradecemos a Roberto esta presentación tan interesante. No sé si ustedes que han leído algún artículo o libro sobre la historia de las universidades modernas, había tenido esta perspectiva que nos ha dado hoy Roberto, desde cómo se fundaron y se desarrollaron las primeras universidades, las universidades que podemos llamar originarias, y que a partir de estas universidades, las de Francia, las de Alemania y las de Inglaterra, se crearon las universidades llamadas modernas. Y además en la exposición de Roberto, pues nos dimos cuenta de cómo es que también van surgiendo y desarrollándose, cómo van penetrando estos principios que son pues claves para entender las universidades de hoy y también para entender el trabajo que realizan, que es el de la libertad de cátedra, la libertad de investigación, y cómo en esta exposición Roberto también fue desarrollando las funciones sustantivas de las universidades, o las que hoy consideramos como sustantivas, que son la docencia, la investigación y en esta última parte la extensión. Bueno, entonces tenemos varias ideas para elaborar y para reflexionar en el receso mientras se toman un café o toman un poco de aire, y entonces volvemos dentro de 15 minutos para las preguntas y comentarios. Bueno, entonces volvemos a las 7.